Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, con muchísimas ganas de pasar un rato agradable y descubriendo cosas nuevas. Yo soy y estoy súper contenta de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que a mí, personalmente, me apasiona, el de las series y películas turcas. Pero no cualquier tipo de series y películas turcas, no señor. Hoy vamos a hablar de romance, de esos romances que te hacen suspirar, que te roban el aliento y que te dejan con una sonrisa tonta en la cara durante horas. Sí, hoy te traigo una selección imperdible de películas turcas románticas que están en Netflix y que, si eres como yo, te van a enamorar. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Y si esa historia viene aderezada con paisajes increíbles, personajes carismáticos y una cultura fascinante, mucho mejor. Así que prepárense un té, acomódense en el sofá y presten mucha atención porque les aseguro que después de ver este vídeo, van a tener una nueva lista enorme de películas que ver. Pero antes de empezar con las recomendaciones, quiero recordarles algo muy importante: si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de los vídeos que subo cada semana con recomendaciones de series, películas, libros y todo lo que me gusta compartir con ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y ahora sí, vamos a por esas películas románticas turcas que no se pueden perder. La primera película de la que quiero hablarles se llama Aşk Tesadüfleri Sever, que podríamos traducir como El amor ama las coincidencias. Esta película es un clásico. Si te gustan las historias donde el destino parece jugar un papel fundamental, esta es para ti. Nos cuenta la historia de Deniz y Özgür, dos personas que nacen el mismo día en el mismo hospital, y cuyas vidas se cruzan repetidamente a lo largo de los años. Desde la infancia hasta la adultez, vemos cómo el destino los une y los separa, creando situaciones cómicas, dramáticas y, por supuesto, muy románticas. La química entre los protagonistas es palpable y la banda sonora es preciosa. Prepara los pañuelos porque esta película te tocará el corazón. Además, te da una visión preciosa de Estambul, así que es un win-win. Asterisco asterisco profundizando en Aşk Tesadüfleri Sever, un viaje a través del tiempo y el amor asterisco asterisco. Esta película no es solo una historia de amor, es una exploración de cómo el destino, o las coincidencias, pueden moldear nuestras vidas. Deniz y Özgür, interpretados magistralmente por Belcin Bilgin y Mehmet Günsur, no son simplemente personajes, son almas gemelas destinadas a encontrarse, a pesar de los obstáculos y las distancias. La película juega con la idea de que hay fuerzas invisibles que nos guían hacia aquellos con quienes estamos destinados a estar. Lo que hace que Aşk Tesadüfleri Sever sea tan especial es la forma en que entrelaza el amor con la historia de Turquía. Vemos fragmentos de la sociedad turca evolucionando a medida que Deniz y Özgür crecen. Desde los juegos infantiles en las calles de Estambul hasta los desafíos de la vida adulta, la película nos ofrece una ventana a la cultura y las costumbres turcas. La banda sonora, como mencioné, es absolutamente imprescindible. Cada canción complementa perfectamente las emociones de la escena, intensificando el impacto de la historia. Es una de esas bandas sonoras que te acompañan mucho después de haber visto la película. Si eres de los que disfrutan analizando los simbolismos en el cine, Aşk Tesadüfleri Sever tiene mucho que ofrecer. Desde los colores utilizados en la fotografía hasta los objetos que aparecen repetidamente a lo largo de la película, todo está cuidadosamente pensado para reforzar el tema central del destino y la conexión entre Deniz y Özgür. No te extrañes si después de verla te encuentras buscando señales del destino en tu propia vida. La siguiente película que les recomiendo es Eksi El Malar, que en español sería algo como Manzanas Agrias. Esta película es un poco diferente a la anterior, porque combina el romance con toques de comedia y drama familiar. La historia se centra en Aziz Özay, el alcalde de un pequeño pueblo en Turquía, y sus tres hijas, cada una con personalidades muy diferentes. Las hijas de Aziz buscan el amor, pero él es un hombre tradicional y protector, lo que genera situaciones muy divertidas y enternecedoras. Manzanas Agrias es una película que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el amor, la familia y las tradiciones. Además, la fotografía es preciosa, con paisajes rurales turcos que te dejarán sin aliento. Es una película ideal para ver en familia o con amigos, y estoy segura de que les encantará. Asterisco asterisco desmenuzando Eksi El Malar, un retrato familiar con sabor agridulce asterisco asterisco.
El Malar es una película que te sumerge en la vida de un pequeño pueblo, donde las tradiciones y los secretos familiares se entrelazan en una narrativa cautivadora. Ilma Cerdoan, quien también dirige la película, interpreta a Aziz Ozay, un personaje complejo y a menudo contradictorio. Es un hombre de principios, arraigado a las costumbres de su pueblo, pero también un padre que ama a sus hijas incondicionalmente. Las tres hijas de Aziz, cada una con su propia personalidad y sueños, son el corazón de la película. Hayat, la hija mayor, es independiente y decidida, Muazzez, la mediana, es romántica y soñadora, y Turkan, la menor, es rebelde y aventurera. A través de sus historias exploramos diferentes perspectivas sobre el amor, la libertad y el papel de la mujer en la sociedad turca. Lo que hace que El Malar sea tan atractiva es su capacidad para equilibrar el humor con el drama. Hay momentos hilarantes como las interacciones entre Aziz y sus hijas, y momentos profundamente emotivos, como las reflexiones de las hijas sobre sus propios deseos y aspiraciones. La película te hace reír a carcajadas y al mismo tiempo te toca el corazón. Además, la película es visualmente impresionante. Los paisajes rurales turcos con sus campos de manzanos y sus pintorescas casas, crean una atmósfera encantadora y nostálgica. La fotografía captura la belleza natural de la región y la transmite de manera conmovedora. Si buscas una película que te haga reflexionar sobre las relaciones familiares, las tradiciones y el amor, El Malar es una excelente opción. Es una película que te dejará con una sonrisa en la cara y una sensación cálida en el corazón. Ahora, si lo que buscan es una historia de amor más moderna y con un toque de misterio, les recomiendo Sadece Sen, que significa solo tú. Esta película es un remake de una película coreana, pero la versión turca tiene un encanto especial. Cuenta la historia de Ali, un exboxeador con un pasado oscuro, y Azal, una joven ciega que lucha por encontrar la felicidad. Ali y Azal se conocen por casualidad y se enamoran, pero su relación se ve amenazada por los fantasmas del pasado de Ali. Sadece Sen es una película muy emotiva y dramática, con unas interpretaciones increíbles por parte de los actores. La química entre los protagonistas es muy intensa y la historia te mantendrá en vilo hasta el final. Prepárense para llorar a moco tendido, pero les aseguro que valdrá la pena. *** Analizando Sadece Sen, un amor que desafía la oscuridad ***. Sadece Sen es una película que te atrapa desde el principio con su atmósfera sombría y su historia de amor improbable. Ibrahim Çelikkol interpreta a Ali con una intensidad palpable, transmitiendo el dolor y la culpa que lo atormentan. Belcin Bilgin, una vez más demostrando su talento, da vida a Azal con una vulnerabilidad y una fuerza inspiradoras. La película explora temas como la redención, el sacrificio y la capacidad del amor para sanar heridas profundas. Ali busca expiar sus errores del pasado protegiendo a Azal y ayudándola a encontrar la felicidad. Azal, a su vez, le ofrece a Ali una razón para vivir y una oportunidad de redimirse. La relación entre Ali y Azal es el corazón de la película. Su amor es puro y desinteresado, y se basa en la confianza y el apoyo mutuo. A pesar de las dificultades que enfrentan, nunca pierden la esperanza ni el uno en el otro. La película está llena de momentos emotivos y dramáticos que te harán llorar a mares. Pero también hay momentos de ternura y alegría que te recordarán el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Si eres fanático de las películas románticas con un toque de drama y misterio, Sadece Sen es una opción excelente. Es una película que te dejará pensando en el poder del amor y la importancia de la redención. Continuando con nuestra lista, les presento Unutur Samfda, que se traduce como Si olvido, susurra. Esta película es una joya, una historia de amor y música ambientada en la Turquía de los años 70. Ayperi es una joven con un talento increíble para la música, pero vive en un pueblo pequeño donde no tiene muchas oportunidades. Tark es un joven músico que llega al pueblo y se enamora de Ayperi. Juntos deciden perseguir sus sueños y dejar el pueblo atrás. Unutur Samfda es una película muy nostálgica y conmovedora, con una banda sonora preciosa y unas interpretaciones increíbles. La historia te transportará a otra época y te hará reflexionar sobre la importancia de seguir tus sueños. Además, la ambientación es fantástica, con vestuario y escenarios que te encantarán. No se la pierdan. *** Profundizando en Unutur Samfda, melodías de amor y ambición en los años 70 ***. Unutur Samfda es mucho más que una simple historia de amor, es un viaje a través del tiempo que te transporta a la Turquía de los años 70, una época de cambios sociales y culturales.
La película captura la esencia de esa época con una precisión asombrosa, desde la moda y la música hasta las actitudes y los valores de la sociedad. Farah Zeynep Abdullah, en el papel de Ayperi, ofrece una interpretación conmovedora y auténtica. Su talento musical es innegable y su voz te cautivará desde el principio. Mehmet Günsur, nuevamente presente en esta lista, interpreta a Tark con una pasión y un carisma que te harán suspirar. La música juega un papel fundamental en la película. La banda sonora, compuesta por Kenan Doğulu, es una mezcla de canciones originales y clásicos turcos que te harán vibrar y te transportarán a otra época. Cada canción cuenta una historia y complementa perfectamente las emociones de la escena. Unutur Samfda explora temas como la ambición, el sacrificio y la importancia de seguir tus sueños. Ayperi y Tark se enfrentan a numerosos obstáculos en su camino hacia el éxito, pero nunca pierden la esperanza ni el uno en el otro. Su historia es un recordatorio de que el amor y la pasión pueden superar cualquier dificultad. Si eres un amante de la música y las historias de amor ambientadas en el pasado, Unutur Samfda es una película que no te puedes perder. Es una joya cinematográfica que te dejará con una sonrisa en la cara y una sensación de nostalgia en el corazón. Ahora, si prefieres una comedia romántica ligera y divertida, te recomiendo Küçüksnaf, que significa pequeño comerciante. Esta película cuenta la historia de Berudar, un joven mecánico que hereda una deuda enorme de su padre. Para pagar la deuda, Berudar se ve obligado a trabajar para un mafioso. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Elif, una joven abogada que decide ayudarlo. Küçüksnaf es una película muy entretenida y con un humor muy particular. La química entre los protagonistas es muy buena y la historia te hará reír a carcajadas. Es una película ideal para pasar un rato agradable y desconectar de la rutina. Además, te da una visión interesante de la vida en Estambul. *** desgranando Küçüksnaf, un toque de humor en medio del caos ***. Küçüksnaf es la dosis perfecta de comedia romántica para aquellos que buscan una película ligera y entretenida. Ibrahim Buyukak interpreta a Berudar con un encanto natural y un sentido del humor contagioso. Ozge Borak, en el papel de Elif, aporta inteligencia y simpatía a la historia. La película combina elementos de comedia, romance y acción en una narrativa dinámica y divertida. Las situaciones cómicas surgen del contraste entre la vida cotidiana de Berudar como mecánico y su repentina incursión en el mundo del crimen. La relación entre Berudar y Elif es adorable y te hará sonreír de principio a fin. Küçüksnaf también ofrece una visión interesante de la vida en Estambul. La película muestra la diversidad de la ciudad, desde los barrios humildes hasta los distritos más modernos. También explora temas como la amistad, la lealtad y la importancia de ayudar a los demás. Si buscas una película para pasar un rato agradable y desconectar de la rutina, Küçüksnaf es una excelente opción. Es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y te dejará con una sensación de optimismo y alegría. Otra película que quiero recomendarles es İkimizin, que se traduce como En lugar de nosotros dos. Esta película cuenta la historia de Zizek, una joven que vive en un pequeño pueblo costero y que sueña con irse a la ciudad. Doğan es un profesor de literatura que llega al pueblo para trabajar en la escuela local. Zizek y Doğan se enamoran, pero su relación se ve complicada por la diferencia de edad y por los prejuicios de la gente del pueblo. İkimizin es una película muy bonita y conmovedora, con unas interpretaciones muy naturales y una fotografía preciosa. La historia te hará reflexionar sobre el amor, la libertad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Además, los paisajes costeros turcos son espectaculares. *** explorando İkimizin, un amor prohibido con sabor a mar ***. İkimizin es una película que te sumerge en la belleza de la costa turca y te cuenta una historia de amor prohibido que te tocará el corazón. Serine Sarkaya, en el papel de Zizek, ofrece una interpretación poderosa y emotiva. Nehat İler como Doğan aporta una profundidad y una melancolía que te cautivarán. La película explora temas como la libertad, la ambición y la importancia de seguir tus propios sueños. Zizek sueña con escapar de su pequeño pueblo y explorar el mundo, mientras que Doğan busca un nuevo comienzo después de un pasado doloroso. Su amor les da la fuerza para superar los obstáculos y luchar por su felicidad. La diferencia de edad entre Zizek y Doğan genera tensiones y conflictos, pero también añade una dimensión interesante a la historia. Su amor desafía las convenciones sociales y te hace reflexionar sobre la importancia de ser fiel a uno mismo.
La fotografía de la película es simplemente espectacular. Los paisajes costeros turcos con sus aguas cristalinas y sus pintorescos pueblos, crean una atmósfera mágica y romántica. Si buscas una película que te haga reflexionar sobre el amor, la libertad y la importancia de ser fiel a uno mismo, Ikimizinjerin es una excelente opción. Es una película que te dejará pensando en la belleza del mundo y en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo Sen Benim Erseyimsin, que significa Eres todo para mí. Esta película es una comedia romántica que te hará reír y llorar al mismo tiempo. Cuenta la historia de Bar, un hombre soltero que tiene que hacerse cargo de su sobrina de 5 años, Nazl. Bar no sabe nada sobre niños, pero poco a poco va aprendiendo a ser un padre para Nazl. Sen Benim Erseyimsin es una película muy tierna y divertida, con unas interpretaciones muy buenas por parte de los actores. La relación entre Bar y Nazl es muy conmovedora y la historia te recordará la importancia de la familia y el amor incondicional. Prepárense para derretirse de ternura. *** Detalles sobre Sen Benim Erseyimsin, una dosis de ternura para el alma ***. Sen Benim Erseyimsin es la película perfecta para aquellos que buscan una comedia romántica con un toque de ternura y corazón. Tolga Çevik interpreta a Bar con un encanto natural y un sentido del humor contagioso. La pequeña Melis Mutluk, en el papel de Nazl, es absolutamente adorable y te robará el corazón desde el primer momento. La película explora temas como la familia, la responsabilidad y el amor incondicional. Bar, que al principio se siente perdido y abrumado por la responsabilidad de cuidar a Nazl, poco a poco aprende a ser un padre para ella. Su relación se fortalece con el tiempo y se convierte en una fuente de alegría y apoyo mutuo. Sen Benim Erseyimsin es una película que te hará reír a carcajadas y, al mismo tiempo, te tocará el corazón. La relación entre Bar y Nazl es tan conmovedora y auténtica que te recordará la importancia de la familia y el amor incondicional. Si buscas una película para ver con tus seres queridos y disfrutar de un momento de alegría y ternura, Sen Benim Erseyimsin es una excelente opción. Es una comedia romántica que te dejará con una sonrisa en la cara y una sensación cálida en el corazón. Bueno chicos, hasta aquí mis recomendaciones de películas románticas turcas que no se pueden perder en Netflix. Espero que hayan tomado nota y que tengan una nueva lista de películas para ver y disfrutar. Para resumir un poco, hoy les he recomendado Aşk Tesadüfleri Sever para los que aman las historias de destino, Eksi El Malar si buscan algo con comedia y drama familiar, Sadece Sen para los que no le temen al drama y las lágrimas, Unutur Samfda para los amantes de la música y la nostalgia, Kukuk Snaf si prefieren una comedia romántica ligera, y Ikimizinjerin para una historia de amor con paisajes bonitos y Sen Benim Erseyimsin para una dosis de ternura. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si es así, no olviden darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan descubrir estas películas maravillosas. Y ahora me gustaría saber cuál de estas películas les llama más la atención. Déjenme un comentario abajo contándome cuál van a ver primero. También me gustaría saber si tienen alguna otra recomendación de películas turcas románticas para que podamos seguir descubriendo juntos este género tan bonito. Estoy deseando leer sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo cada semana. Denle like, compartan y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.